Hola nuevamente, bienvenido a este canal que hablamos de derecho penal y derecho procesal penal. Esta vez siguiendo la cuarta parte de los videos sobre prolongación de prisión preventiva, vamos a hablar sobre la sentencia condenatoria y el requerimiento de prolongación de prisión preventiva. Así que si el tema te resulta entretenido, no te olvides comentar y con eso nos ayudas un montón. Es por eso que es importante analizar qué menciona el artículo 274, inciso 5, en lo cual lo ponemos esta foto para que ustedes lo lean. Tal como menciona este código, ese artículo del código, dice que una vez que se obtiene la sentencia condenatoria al imputado, se podrá imponer una prisión preventiva hasta la mitad de la pena a la que hubiera llegado. Sin embargo, analicemos en qué sentido iría este tema. Como todos sabemos, la prisión preventiva tiene un carácter provisional. Su carácter provisional es porque sirve para los fines del proceso. Es por eso que una vez que se llega al punto exacto, que sería en este caso una sentencia condenatoria, la medida cautelar de carácter provisional pierde su sentido, porque automáticamente entran los efectos de la pena. Caso contrario, si es que se emitiera una sentencia absolutoria, automáticamente el artículo 273 sería aplicable en el sentido de que se le daría la libertad al imputado porque obviamente la medida cautelar responde, como dije, a los fines del proceso. Entonces, es por eso que esta casación, la 778-2015 PUNO, trae a colación dos preguntas. Una, si es que esto es ante el pedido del fiscal o lo va a hacer, digamos, el juez de oficio. Y la segunda interrogante es, ¿qué es lo que sucede si es que en segunda instancia se declara nulo la sentencia emitida en primera instancia? ¿Cuál es el devenir de la prolongación de la prisión preventiva, de la cual está sustentada en el inciso 5 del artículo 274? Ahora, tengamos en cuenta algo importante, que este artículo 274, inciso 5, es un tipo de prolongación diferente a la que responde, digamos, en el inciso 1 de este mismo artículo, que sería por el tema de dificultad y todo. Sin embargo, este último, el juez va a valorar, obviamente, el peligro procesal, que es enteramente importante, y segundo, va a ver, básicamente el peligro procesal si es que esta persona se va a estar presente para la ejecución de la pena. Bueno, haciendo un pequeño paréntesis pues, respecto al extracto anterior, señalar que respecto a este artículo debemos hacer algunas anotaciones. Ha habido, en el continuo aplicación del proceso penal, ha habido diversas interpretaciones sobre este artículo. Para eso debemos recordar que en un principio, bajo la opinión de algunos aplicadores del Código Procesal Penal, señalaban que era, por ejemplo, una mala interpretación el indicar o el recurrir a la mitad de la pena para, por ejemplo, delitos graves. Póngase caso donde la persona obtenía sentencia de que no sé, 15 años, 20 años, donde la prisión preventiva técnicamente tendría que durar 10 años, tenía que durar 8 años, o sea, llegando casi a la mitad de la pena, y era un sinsentido teniendo en cuenta que el artículo 272 establece plazos máximos. Es por eso que dicha digamos, interpretación no tendría sentido si se le hace de forma aislada. Entonces tendríamos que hacer una definición de carácter, sistemático, recurriendo obviamente al 272 que establece los plazos máximos. Es que esta prolongación basada en el artículo 5 del 274 aparte que pide como requisito primordial, eso no hay que olvidar, como requisito primordial para obtener este beneficio es que sea una sentencia condenatoria. Y no solo una sentencia condenatoria, sino que debe ser una sentencia que ha sido recurrida, conforme lo iremos señalando. Además de eso, debemos tener en cuenta que para proceder a una prolongación debe haber también un plazo vigente, o sea, quiere decir que
digamos, la prisión preventiva primigenia, o en todo caso la primigenia, debe, digamos, encontrarse aún en curso para poder proceder con esta prolongación. Y no solo debe verse desde un aspecto temporal, pónganse que falten 2 meses para que se termine la prisión preventiva primigenia. Eso sería un aspecto temporal. También debe ser desde un aspecto sustancial, o sea, que aún deben estar, digamos, fuertes los requisitos que establecieron la medida, como por ejemplo los elementos de convicción convincentes, el peligro procesal como tal. Entonces, para poder, digamos, para que el juez actúe de oficio en este artículo, no debemos olvidar que debe haber una vigencia tanto temporal como sustancial. Entonces, continuemos con el video. Es por ello que según esta casación, en primer lugar, debemos tener en cuenta lo importante, que no es necesario que haya un pedido del Ministerio Público para la cual, digamos, sustentar este tipo de prolongación, digamos, podemos decirle un poco diferente o sui generis, en vista que solamente se sustenta en el peligro procesal, en la eficacia digamos, en la aplicación de la futura pena al sentenciado, de manera, bueno, con una condena, ¿no? Entonces, una vez que se ha obtenido esta sentencia condenatoria, lo que vamos a ver es lo siguiente: es que el juez de oficio puede resolverlo. Según esta sentencia de la Corte Suprema, el juez de oficio, y no habría necesariamente que el fiscal pedirlo. Ahora, lo segundo es cuando, por ejemplo, cuando ya se ha obtenido una sentencia condenatoria y se apela y dicha sentencia condenatoria se declara nulo. ¿Qué es lo que sucede? Como todos sabemos, y no hay que olvidar, de la manera siguiente, es que, por ejemplo, esta prolongación de prisión preventiva se sustenta en la pena impuesta. O sea, quiere decir que la idea que va a mantener a la persona detenida con el requisito primordial de que esa sentencia haya sido recurrida. Recordemos que en esta manera, digamos, en este tiempo de usar los medios impugnatorios, tales como apelación o inclusive llegar a una casación, si se podría llegar, no hay un plazo determinado en el cual vamos a tener que esperar. Es por eso que es la consideración de que se va inclusive a extender hasta la mitad de la pena. Obviamente que hay que considerar, tal como señala el doctor Tomás Aladino Villegas, la pena en sí, la pena concreta, si está superada o no, y si obviamente que ha superado la mitad de la pena, conforme menciona este artículo, lo que se procedería es a su libertad, según el 273. Pero sin embargo, digamos, llegamos al punto de que aún no ha llegado a la mitad de la pena. Entonces hasta el momento debemos tener en cuenta que, si bien, digamos, esta prolongación responde a los intereses de que se obtenga finalmente se confirme una sentencia condenatoria, entonces lo contrario sería que si se declara nulo, automáticamente esta prolongación de prisión preventiva dada por el juez de manera, digamos, sui generis o de manera diferente a la primera sanción, digamos, automáticamente se declara, digamos, también inválido dicho requerimiento dado en segunda instancia. Pero sin embargo hay que hacer una aclaración importante, que la primera imposición que se dio, o sea, digamos que en un primer momento se brindó 9 meses y en esos 9 meses cumplieron todas las etapas, se obtuvo la sentencia condenatoria, esa sentencia condenatoria se apeló, el juez de oficio dio, digamos, permitió que se imponga hasta la mitad de la pena impuesta. Ese plazo, si es que aún quedaran, por ejemplo, unos 2 meses o 3 o un mes más, no se declararía inválido, solamente es inválido aquella prolongación que se impuso como hasta la mitad de la pena de oficio por el juez. La primera imposición, esa continuaría su plazo, y si es que aún, digamos, estaría en curso, el fiscal tendría la posibilidad de requerir una prolongación de prisión preventiva, pero basado en los requisitos del artículo 274, inciso 1, más no en el inciso 5, obviamente. Para ello, le dejo la siguiente fotografía, cómo resolvió nuestra Corte Suprema, y más o menos lo que yo les he explicado.
Es por ello que antes de poder terminar este video, señalar que este último inciso del artículo 274 solamente va a aplicarse para cuando se recurra, digamos, la sentencia condenatoria, y segundo, el juez lo va a declarar de oficio. Entonces, esto sería respecto a este video. Si tengan alguna duda, no lo háganos saber a través del comentario. Así que, adiós.